la filosofía de Séneca, que era contemporáneo de Jesucristo. Pero Jesús también, en el contexto de los griegos, habría sido considerado una persona que tendría una escuela de pensamiento. ¿De qué sería la escuela de pensamiento de Jesucristo? Si alguno de ustedes estudió filosofía, está relacionado con estos términos, ¿verdad? De las creencias que tenía Platón, Aristóteles, y ellos fundaban estas escuelas de pensamiento. Pues la escuela de pensamiento de Jesucristo habría sido del reino de Dios, porque era de lo que él hablaba. Todas sus parábolas, todas sus bienaventuranzas eran referentes. En el Evangelio de Mateo tenemos 53 alusiones al reino de Dios y tan solo 2 a la iglesia. La escuela de pensamiento de Jesucristo trataba de que existía otro país, un país invisible, que podía venir a la tierra y solucionar los problemas de todos los países. Él estaba diciendo, la ayuda viene de arriba, venga tu reino, petición de colonización. La ayuda viene de arriba. El teólogo se centra en Dios, el filósofo se centra en el hombre. Él interpreta, el filósofo, desde la tierra al cielo. Pero debemos empezar del cielo a la tierra. Empecemos por el rey para entender todo lo que está debajo de su trono. Existen personas que preguntan, ¿cómo un Dios amoroso mandó a acribillar a todo un pueblo? Otros se preguntan, ¿con qué propósito Dios nos hizo y nos puso aquí en la tierra? Otros dicen, ¿por qué Dios mandó a Jesucristo 6,000 años después de que Adán y Eva desobedecieron? ¿Por qué no luego al otro día? Bueno, todas esas preguntas son válidas, pero son secundarias. Cuando la verdadera pregunta debe ser esta, ¿quién es Dios? ¿Cómo es su gobierno? Por eso el reino de Dios se estudia con el fin ontológico, como un todo, no por partes, no con el fin nada más escatológico o en dispensaciones. Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Juntos, hermanos. Apocalipsis 1:9 también nos presenta, ¿verdad? Esta situación, ¿verdad? Que Dios nos ha trasladado, nos ha mudado, nos ha desarraigado de una ciudadanía, de un pueblo a otro. Por esto ese es el punto número 4. Vimos ubicación, vimos administración, vimos mensaje y ese es el último, el antagonismo. ¿Por qué? Porque este reino tiene mucha oposición. Apocalipsis 1:9, si me ayudan también a leerlo en pantalla, por favor, dice la Escritura, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan, ustedes saben por qué estaba en la isla de Patmos, porque era una amenaza para el Imperio Romano. Y había oposición entre ambos sistemas, porque él hablaba del dominio propio, del juicio venidero, ¿verdad? Y estaba en el reino, como lo veía de una manera presente, ¿verdad? Y él obviamente era una amenaza para la manera disoluta en la que estaban viviendo los demás romanos. Entonces, desde que Adán y Eva desobedecieron, se iniciaron 2 reinos, ¿verdad? El hombre pierde ese señorío y es divino y esa conexión con el rey. Por lo tanto, pierde el reino de Dios y se inicia el reino de las tinieblas, pues obedece a sí mismo y a Satanás. Una pregunta, ¿tú sabes en qué guerra se aniquiló 1/4 parte de la población mundial? Dirás, la Primera Guerra Mundial, pero no, fueron de 30 a 40 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, tampoco, fueron de 60 a 70, y en ese tiempo fácilmente había más de 2 billones de personas en el planeta Tierra. La guerra donde se aniquiló 1/4 parte de la población mundial es cuando Caín mató a Abel, porque eran 4 y ya nada más nos quedan 3. Fíjense nada más, dicen que cuando se fundó la ciudad de Nueva York, cuando estaban sus inicios, solamente había 5 vehículos, 5 automóviles, pues 2 de ellos chocaron. Tú pon a 2 personas en un cuarto y ¿qué va a haber? Si no son del mismo pueblo, del mismo reino, pues va a haber problema, va a haber conflicto, ¿verdad que sí? Bueno, había en ese tiempo, ¿verdad? Caín continúa ese reino de las tinieblas y podemos ver esa Primera Guerra Mundial donde se aniquiló 1/4 parte de la población mundial, cuando Caín mató a Abel. Vemos de dónde se habla de este imperio satánico a lo largo y ancho de la Biblia. Amós 9:8, miren, ahí está en el Antiguo Testamento, en este profeta la Escritura dice, he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra, y yo, que es la casa de Jacob, el Israel de Dios, la iglesia. Ahora,
que es el reino pecador, el reino de las tinieblas, del cual Dios nos ha sacado. Continuando a 1 de Juan 5:19, por favor, en estas sus bellas voces, la Escritura dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ustedes saben que la palabra mundo viene de cosmos, de griego, ¿verdad? K-O-S-M-O-S, que significa sistemas, gobiernos influyentes, pilares de influencia, sistemas controladores, orden o armonía. Aquí está diciendo que somos de Dios y el sistema entero está bajo el maligno. ¿Qué nos está diciendo? Que en un mismo planeta Tierra hay dos mundos. Nada es neutro. Muchos dicen: yo no me meto con nadie y nadie se mete conmigo. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Alguien se termina metiendo contigo sin ningún motivo. Es como si tú dices: yo porque no como carne, cuando me vea un toro no me va a hacer nada. O un jaguar y no me va a morder porque yo no me los como. O porque tú te encuentras un celular y lo regresas, cuando se te pierde el tuyo te lo van a regresar. Vemos que nada es neutro, no creamos esa falacia. Debemos de decidir nosotros cuál reino vamos a pertenecer. Entonces, en conclusión, tiene sentido llegar a una decisión de que ya que este mundo, que esta sociedad, que nuestras propias familias no ofrecen las soluciones a los problemas que nosotros mismos generamos, sería sabio voltear a ver a otro mundo para recibir ayuda. Ese mundo, ese ideal, es alcanzable, existe, está entre nosotros y es el reino de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en este tiempo por poder caminar en tu palabra, Señor, y ver, Señor, el Edén, Dios Santo. Te pedimos que tú abras nuestros ojos para que podamos ver tu reino. Señor, tú nos has llamado a caminar en la cuerda floja. Tú nos has llamado a caminar sobre las aguas de tu reino. No porque tú seas débil, sino porque nosotros lo somos. Por eso en esta hora queremos cambiarnos, mudarnos, Señor, de dependencia. Abandonar cualquier sistema que nosotros aquí estemos dependiendo, si es en una denominación, si es en una institución, si es en una familia, si es en un grupito. Que tú, Señor, resplandezcas en nuestro corazón y podamos andar por fe y no por vista. Que podamos andar, Señor, por fe y no por fama, por fe, Señor, y no por faldas, por fe y no por fierros, por fe y no por feria, por fe y no por vista. Les pido que sigan así con sus ojos cerrados, y si el día de hoy tú captaste este mensaje y quieres que oremos juntos y reconocer que necesitas desarraigarte ya de depender en cualquier situación humana y totalmente voltear arriba, te pido que levantes tu mano y me dejes orar por ti. Si hay alguien aquí que quiere entregar todo en las manos del Señor y pedir esa ayuda del reino, vamos a orar juntos. ¿Quién quiere reconocer esta necesidad de lo expuesto? Amén, vamos a orar. Okay, vamos a orar. Dios, te pido por la vida de Alejandra, Señor, de Paco. Te pido, Señor, por la vida de Ana. Señor, de Loida, que tú les ayudes. Tú sabes lo que está pasando, Señor. Tú eres Padre eterno, quien mira su corazón y que escucha sus pensamientos. Por favor, Señor, trae ayuda en sus circunstancias y que ellos se aferren a tu reino, como Rahab, y que por ello no fue aniquilada. Gracias, Padre, por la esperanza que encontramos en ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a darle el tiempo a nuestro compañero Arim García. Él actualmente está sirviendo en la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Adelante, Arim. Buenos días, hermanos. Pues es un privilegio estar delante de ustedes en esta mañana. Y bueno, pues después de haber reflexionado un poco en el segundo libro de Crónicas 7, del 19 al 22, vamos a revisar las consecuencias de olvidar a Dios.
El título del sermón es Cuando olvidamos a Dios. Dios está cerca de ti. Él nunca te olvida. Lo que pasa es que no le has querido brindar unos cuantos minutos al día. Dios no se ha ido jamás. Él siempre te espera. Si del alma tú abres la puerta, verás que ahí está esperándote afuera. Es un fragmento de la canción de nuestro hermano Marco Antonio Solís. Tú eres lleno de la gracia y misericordia de Dios, objeto de las bendiciones del Altísimo, parte del pueblo escogido de Dios para salvación, linaje santo para ser sacerdote de la sociedad, testimonio de las bendiciones del amado al proveerte todo lo que necesitas. Eres el anhelado del corazón de Dios. De semejantes bendiciones también disfrutó el pueblo de Israel, y por ello fue advertido por Dios de las consecuencias positivas y negativas que experimentarían si permanecía con él o decidían darle la espalda. Esta mañana, el Señor con amor eterno nos habla a través de su palabra las consecuencias de olvidarlo a Él. Para empezar, perdemos nuestra capacidad de mayordomía. En el versículo 20 dice, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. La primera consecuencia de olvidarnos de Dios es perder nuestra capacidad de mayordomía. La pregunta obligada es, ¿por qué? Perdemos nuestra capacidad de mayordomía porque perdemos la mentalidad de que todo le pertenece a Dios y nos desviamos de la realidad de ser simples administradores de sus posesiones. Nos apoderamos de lo que está en nuestras manos y comenzamos a hacer mal uso de ello por la sencilla razón de que hemos desviado nuestra mirada de Dios. En los versículos 14 y 20 encontramos un contraste que enfatiza a quién pertenece la tierra en la que vivía el pueblo de Israel. El versículo 14 habla que después de haberse humillado y arrepentido y dejado su pecado, Dios perdonaría a su pueblo y sanaría su tierra. Es decir, que le pertenecía a ellos, que se las había dado a ellos. Mientras en el versículo 20, la consecuencia de volverle la espalda a Dios, dice el mismo Señor, yo os arrancaré de mi tierra. Dicha diferencia hace notar que solo cuando estamos bien con Dios es cuando tenemos el privilegio y la capacidad de administrar lo que Él nos da. En cambio, cuando hemos puesto nuestra atención en cualquier otra cosa, hacemos uso de las propiedades y objetos materiales de una mala manera, pues solo nos acarreamos mal, lo despilfarramos y buscamos agradar todos nuestros ídolos y dioses falsos en lugar de glorificar al verdadero Dios. Es por eso que nosotros mismos nos provocamos una inestabilidad material en nuestras vidas. Un terreno, un automóvil, una casa, un trabajo, solvencia económica, todo aquello que el Señor nos da es para nuestro beneficio, pero cuando en nuestro corazón está la intención de usarlo para la provisión de nuestros propios deseos, nuestros deseos carnales y alimentar nuestro egoísmo, pronto regresaremos a ser errantes nómadas en la vida sin tener nada que ofrecer o que ocupar para nuestro propio beneficio. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en la parábola del hijo pródigo, quien tuvo un tiempo las posesiones que su padre le había entregado en sus manos. Pero él las despilfarró, las usó para sus propios deleites. Y no pasó mucho tiempo cuando él terminó en medio de los cerdos comiendo lo que ellos, ahí acomodado, sin ninguna estabilidad material. Sabemos el desenlace de la historia. Pero es incoherente pensar que si procuramos nuestra estabilidad material y nos enfocamos solo en ello, realmente lograremos algo, especialmente cuando dejamos de lado a Dios y olvidamos sus mandamientos. Lo interesante es que muchos estamos dispuestos a intentarlo aún cuando sabemos los resultados. Asimismo,
también perdemos nuestra identidad colectiva. En el versículo 20, en la parte B, dice, y esta casa que es santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia. La segunda consecuencia de olvidarnos de Dios es perder nuestra identidad colectiva. El templo que había sido dedicado para Dios era el símbolo de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Era el lugar especial para la adoración, para las manifestaciones de amor y lealtad al Señor, para el ofrecimiento de las muestras de gratitud y confesión a través de los sacrificios. Era el lugar de oración y de reconciliación del pueblo y de todas aquellas naciones, de todos aquellos extranjeros que también temían al nombre de Jehová. El templo le daba identidad a la nación de Israel, pues toda la congregación se reunía a sus alrededores en muchas ocasiones para celebrar a Jehová con ofrendas, danza, música y alegría por doquier. Eso les generaba un vínculo como nación. Sabían que la presencia de Dios estaba en medio de ellos, que en cualquier momento podían acceder a Él y adorarlo. El templo era un distintivo de Israel. Aun cuando otros pueblos tuvieran sus templos dedicados a sus dioses falsos, a sus dioses paganos, el templo de Jehová estaba lleno de su presencia y gloria. La gente lo podía experimentar, la gente podía sentir. Fluía de manera natural y asombrosa en la vida de todos aquellos que temían al Señor. Sin embargo, cuando la nación olvidó a Jehová, años más tarde, los babilonios destruyeron completamente el templo de Salomón y perdieron su identidad como nación. Lo mismo ocurre hoy con nosotros, hermanos. Cuando desviamos nuestra mirada de Dios, comenzamos a mezclarnos en las prácticas de este mundo, las cuales nos van envolviendo, nos van arrastrando. Perdemos nuestra autenticidad, la que teníamos en nuestro Señor, hasta el momento en que ya no sabemos más quiénes somos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde vamos. Muchos podríamos pensar que esto no aplica en nuestra vida, que somos cristianos maduros, que hemos visto los prodigios y milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, que el Señor nos ha dado demasiada evidencia de su amor y que jamás nosotros le daríamos la espalda. Pero la realidad es que aun cuando estamos en un ambiente cristiano, corremos el riesgo de hacer lo que hacemos por cotidianidad o costumbre y perder nuestra pasión por Dios, permitiendo así entusiasmarnos por cualquier otra cosa, por alguien incluso, y que los pensamientos y prácticas nos envuelvan y nos alejen de Dios, lo que produce a la larga confusión, dolor, tristeza, desesperación y todo en sí lo que puede traernos heridas a un corazón que antes había sido tocado por la mano restauradora y sanadora de nuestro Dios. Finalmente, perdemos nuestra credibilidad social. Dice la Biblia, y la pondré, la casa de la que estamos hablando, el templo, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. La tercera consecuencia de olvidarnos de Dios es perder nuestra credibilidad social. Sin duda, la casa dedicada a Jehová era un templo majestuoso, impresionante, en donde habitaba la presencia del Señor Todopoderoso. Reflejaba muchas de las cualidades divinas. Pero más tarde, por la desobediencia de Israel, ese lugar tan maravilloso y admirado por otros pueblos fue causa de burla cruel. De ser un lugar de inspiración, se convirtió en uno de menosprecio. De una belleza tan excelsa, pasó a ser tan horrible que provocaba espanto. De ser una invitación a la adoración, fue un al desdén. La consecuencia de la infidelidad del pueblo de Israel a Dios no solo los arrastró a ellos, hermanos, sino a todas aquellas naciones que los tenían puestos en la mira. Porque ahora la imagen que tendrían de Jehová
estaría distorsionada. De saber los grandes milagros y prodigios que el Señor había hecho con ellos, ahora veían y sabían que lo habían menospreciado, que la nación de Israel había menospreciado a su Dios. Cuán triste es saber que muchos cristianos somos causa de que otras personas tengan una imagen distorsionada de nuestro Dios. Todo por nuestra infidelidad. Y aún nos esforzamos en proclamar una verdad que nosotros mismos no creemos, porque si lo creyéramos, lo viviríamos y lo reflejaríamos a las demás personas. Por esa incongruencia, perdemos nuestra credibilidad ante la sociedad. Sin embargo, pues no todo está perdido. Estamos a tiempo de volver nuestro rostro al Señor y dejar que su mano restauradora toque nuestra vida, nuestro corazón y nos transforme. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Finalmente vamos a darle el tiempo a nuestra compañera Gabriela Mendoza. Ella está sirviendo en la Iglesia Cristiana Libertad para las Naciones. Buenos días. Hay una sensación un poco extraña al estar aquí enfrente, pero bueno. Voy a hablar hoy sobre 2 Corintios 7:10 y me quiero tomar la libertad de leerlo. Y dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Estamos hablando sobre una emoción, la tristeza. Y nace una pregunta: ¿qué es una emoción? La realidad es que utilizamos esta palabra muy coloquialmente, pero no sabemos qué es una emoción. Las emociones son parte natural de la vida. Son reacciones fisiológicas que nos llevan a reaccionar a situaciones externas que vivimos a diario. Son meramente instintivas y nos ayudan a sobrevivir. Así podemos distinguir una situación de la otra. Podemos saber qué cosas para nosotros son cómodas, son incómodas o son dolorosas. Tenemos 5 emociones básicas. Y la realidad es que muchos de nosotros hemos seccionado nuestras emociones diciendo que algunas son buenas y otras son malas. La realidad es que no, porque nos enseñan y nos ayudan a sobrevivir. El miedo, la alegría, el enojo, el afecto y la tristeza, cada una de estas nos dicen algo. El miedo es nuestro sentido de alerta que nos dice que estamos en peligro y que necesitamos ponernos a salvo. La alegría nos dice cuando algo nos es agradable. El enojo nos dice que alguien nos está atacando o que algo nos está atacando y que necesitamos defendernos. El afecto nos ayuda a socializar, nos ayuda a comunicarnos unos con otros. Pero la tristeza nos dice que algo está pasando y que algo pasó tan fuerte que necesitamos descansar. Hay un sentido de cansancio en nosotros, físico y emocional. Y como decía el texto,
La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Las emociones son reacciones físicas momentáneas y éstas se alargan, provocan efectos adversos en nuestra mente y cuerpo. Entonces comenzamos a actuar de forma errática. A diferencia de las emociones, los sentimientos son largos y nosotros los alimentamos con nuestros pensamientos. Decidimos cuánto tiempo han de durar. Hoy quiero hablar entonces de la tristeza, que al tener un alargamiento inusual puede llegar a dañarnos. Entonces, quiero que hoy conozcamos la anatomía de la tristeza según Dios. Y lo primordial de todo esto es que la tristeza que es según Dios es temporal. La tristeza que viene de Dios es efímera y no implica permanencia. Así como en este momento podemos sentirla, al cumplir su propósito se irá. Dios no desea mantenerte en un estado de pesar, desánimo e intranquilidad. Él quiere hacer un cambio en tu vida y que tú accedas a ese cambio, el cual, al hacerse presente, dará fin a la tristeza. Sin embargo, el mundo aspira a lograr que tú permanezcas en una tristeza profunda. Te lleva a pensar que si en este momento no te sientes bien, nunca lo vas a hacer. Estos pensamientos acarrean un ciclo interminable que es la tristeza y que nos refunde totalmente en esta sensación que te lleva a sentirte sin fuerza, que te inmoviliza y entonces al poco tiempo ya no puedes tomar decisiones. Nuestra poca tolerancia a las situaciones que implican frustración, ya sea algo que queríamos, ya sea porque tuviste que soltar una expectativa que tenías, ya sea porque algo que tú querías que saliera, según lo que tú pensabas, no resulta de esa manera, nos lleva a un sentimiento de pérdida y por lo tanto a una sensación de tristeza. Sin embargo, nos han enseñado que no podremos soportar esta sensación. Nos enseñan que las sensaciones placenteras son las que debemos seguir. Nos han enseñado que tú y yo tenemos que sentirnos bien en todo momento. Si te hace feliz, ¿por qué no hacerlo? Entonces, cuando nos hallamos en un momento en el que nos sentimos incómodos, lo único que queremos hacer es correr. Creemos que esas sensaciones no nos ayudan, por eso seccionamos nuestras emociones y decimos la tristeza es mala. Nuestra esperanza es que, como mencioné hace un momento, Dios no quiere que esa tristeza dure por siempre. Sin embargo, debemos aprender a esperar. Dejar que Él obre en tu carácter de forma permanente, y este cambio acarrea dolor e incomodidad. Si tú y yo nos encontramos en una zona cómoda, no nos va a doler nada. Y vamos a querer quedarnos ahí por siempre. No va a haber un cambio en ti. Pero sabes, Dios quiere seguir obrando en tu vida. Dios aún continúa haciendo y obrando en tu vida. La tristeza no solo es temporal, sino que la tristeza que es según Dios tiene un propósito. Sin embargo, cuando nos sentimos tristes, llegamos a un punto en el que creemos que nada tiene sentido y entonces dejamos de pelear. En ese momento tu perseverancia y la mía se desvanecen. Eso es lo que quiere el mundo, quitarnos toda esperanza hasta crear esa sensación y esa idea de que la vida es un camino absurdo, que no vale la pena continuar. Entonces tú y yo
comenzamos a caminar como zombies, muertos en un cuerpo que aún camina. En ese momento no creemos que podamos salir de ese hoyo en el que estamos y en ocasiones nos regodeamos en él. Llegamos a una sensación de comodidad en el dolor que yo no sé si tú has conocido, pero ¿alguna vez te has topado con alguna persona que pareciera que disfruta sufrir? Es solo que perdieron toda esperanza y se acostumbraron a vivir ahí. Se acostumbraron a estar exactamente en ese punto en el que están. Pero hay una frase que dice que la regla de los hoyos es que si te encuentras en uno, dejes de cavar. Lamentablemente, cuando estamos en uno, al regodearnos, queremos seguir cavando en nuestro hoyo. Nos sentimos tan estáticos y sentimos que no sucede nada. Creemos que el ser pacientes es no estar caminando. Y esa sensación de estar parados ahí haciendo nada nos lleva a una desesperación enorme. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros esperamos en Dios, no estamos estáticos. Dios no desea que te quedes donde estás, sino que aún en la prueba te sigas moviendo. Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No está hablando de que tú estés parado en el valle, está hablando de que andamos, aunque ande. Y sabes, hay dos cosas que tenemos que saber y que entender de todo esto. Los valles no son eternos. Y si tú caminas, algún día terminará. Dios nunca dejará que tus lágrimas sean desperdiciadas, ni que estés en un estado de tristeza sin sentido. Su deseo no es que tú te quedes ahí donde estás. Él puede sacar lo mejor de ti en medio de estas situaciones de tristeza. Lo último que quiero decirte es que la tristeza, según Dios, tiene resultados. Dios desea un cambio en nuestra vida, en nuestro interior, un giro en nuestra mente, que nos lleve a ver de forma diferente, a tener una perspectiva distinta. Este cambio es el arrepentimiento. El mundo solo desea que lleguemos a la muerte, y esto es por medio de la culpa. Nos hace sentir que estamos tan lejos de Dios, que su gracia no puede alcanzarnos ni sostenernos. La culpa solo te lleva a alejarte de Dios, pero el arrepentimiento te lleva a acercarte a Él. Los resultados de esta tristeza, que es según Dios, también nos lleva a la dependencia de Él, a la perseverancia, al saber caminar incluso en medio de esas situaciones difíciles, mientras Él está obrando en nuestra vida. Así que recuerda, Dios no desea que estés siempre en un estado de tristeza. La tristeza, que es según Dios, nos lleva al arrepentimiento. Esta tristeza es temporal. Esta tristeza tiene un propósito y esta tristeza tiene resultados. Por lo tanto, no te amoldes a la tristeza, no te regodees en ella. Accede al cambio que Dios quiere hacer en tu vida.
Todos necesitamos arrepentirnos y lo seguiremos necesitando. El Señor continúa obrando en nosotros, así que seamos pacientes y dejemos que nuestro Dios ponga paz en medio de los valles que tengamos que cruzar. Gracias. Bueno, hemos llegado a la parte final. Gracias, compañeros, por compartirnos de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer nuestro círculo final. Vamos a orar por las actividades de este fin de semana. Así que vamos a ponernos de pie y hacer el círculo final.